Hola, pues bienvenidos a estos temas que tratan prácticamente de darle funcionalidad a los diodos mediante circuitos. El primer circuito que vamos a ver con diodos se llama rectificador. Rectificadores hay varios. Podemos decir que un circuito rectificador como concepto es un circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua, que dicho sea de paso es muy útil para infinidad de circuitos, para infinidad de aplicaciones, para infinidad de sistemas que requieren trabajar con corriente continua. Y aquí una pequeña distinción. Nosotros sabemos que la corriente alterna está dada por una función que alterna entre valores positivos, habitualmente de voltaje, y valores negativos. También puede ser de corriente. Esto es corriente alterna. Precisando un poquito el concepto de corriente continua, cuyo símbolo es este, la corriente continua pues es prácticamente constante en todo su dominio. Este valor de voltaje puede ser muy positivo, muy grande, pequeño, inclusive puede ser negativo, pero constante, ya no alterna entre valores positivos y negativos. Y bien, esto sería la corriente continua. Y la última precisión es que la corriente directa se simboliza así, una raya. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. La corriente directa es un valor constante en todo su dominio, que puede ser muy positivo, puede ser medianamente positivo, incluso también puede ser negativo. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre corriente directa y corriente continua? La respuesta es que la corriente continua es producto de haber convertido la corriente alterna a corriente continua mediante un circuito, y la corriente directa nace propiamente siendo corriente directa, como por ejemplo una batería o un acumulador. Entonces, cualquier fuente de voltaje que producen desde su origen corriente directa, pues les vamos a denominar fuentes de corriente directa, y su símbolo es este. Y las fuentes de voltaje que se encargan de generar corriente continua a través de la corriente alterna por medio de un circuito, le vamos a denominar pues corriente continua, y su símbolo es este. En muchas ocasiones los eliminadores, por ejemplo, de celulares, de computadoras, de tabletas, etcétera, traen ambos símbolos. Significa que a la salida vamos a tener, por ejemplo, 24 volts, y ya no especifican si son de corriente continua o de corriente directa. Esta simbología nos representa que a la salida del eliminador tendremos 24 volts de corriente continua o corriente directa. Cualquiera de las dos tienen la misma función, o 12 volts u 8 volts, o según sea el caso. Muy bien, regresando a la definición, un rectificador es un circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua. Los rectificadores se dividen en dos: rectificadores de media onda y rectificadores de onda completa. Un rectificador de media onda es aquel cuyo voltaje que excita al circuito es una corriente alterna. Esta corriente alterna puede provenir directamente de la línea, o bien puede ser una corriente reducida mediante un transformador. Si a esta corriente alterna la hacemos pasar por un circuito rectificador de media onda, vamos a lograr una señal de este tipo a la salida del circuito. Y si ustedes observan, esta señal no es una corriente directa como nosotros la conocemos, pero es una señal que ya no alterna sus valores entre positivos y negativos. Es una señal que en este caso tiene puros valores positivos, es decir, le eliminó todos los semiciclos negativos a la señal original y nos dejó todos los ciclos positivos. Entonces
podemos considerar que esto ya es una señal de corriente continua, aunque pulsante, pero continua al final de cuentas. Si encimamos la señal original a esta señal, vamos a ver que todos los semiciclos negativos los hizo cero, es decir, que ya no alterna entre valores positivos y negativos, sino entre puros positivos y cero. Entonces ya no se puede considerar como una corriente alterna. Todos estos semiciclos fueron eliminados y en su lugar puso un voltaje igual a cero, es decir, los cortó, los mutiló. Y una observación: la frecuencia de la señal amarilla, que es la de la entrada, nota que de aquí a aquí hay un periodo. En otras palabras, la señal inicia su ciclo aquí y aquí se concluye un periodo, un ciclo. Entonces observa que la señal azul tiene la misma frecuencia que la señal amarilla, es decir, la salida y la entrada miden exactamente lo mismo. Si observamos la pura salida, mientras la señal de entrada completa su ciclo aquí, la señal de salida también lo hace. Inicia su ciclo aquí, crece, se pone en cero y aquí se repite la historia. Sería otro ciclo, ¿verdad? Los rectificadores de onda completa, de igual manera, en la entrada se alimentan de una señal alterna que puede provenir de la línea o bien de un transformador que reduce la señal, y esta pasa a través del circuito rectificador de onda completa y, a diferencia del de media onda, que cortaba el semiciclo negativo y lo ponía en cero, este circuito convierte el semiciclo negativo de la señal original en un semiciclo positivo. Si observamos la señal original y la encimamos a la señal de la salida, lo veríamos de esta manera. Y entonces observen que todos los semiciclos positivos los ha dejado y los semiciclos negativos, en vez de cortarlos, los hizo positivos. Nota que la señal de entrada es la amarilla, que viene siendo esta, y entonces un ciclo de esa señal se compone por este periodo. Mientras que la señal de salida, la de color morado, hace dos ciclos, este y este otro, en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo. Significa que la frecuencia de la señal de salida es 2 veces la frecuencia de entrada. En el caso del rectificador de media onda, la frecuencia de entrada es igual a la frecuencia de salida. ¿Qué pasó? Se duplicó la frecuencia debido a que el semiciclo que era negativo lo pasó a ser positivo. Vamos a ver el circuito rectificador de media onda. Es muy sencillo, se compone de un diodo prácticamente, y hemos puesto aquí el voltaje de entrada respecto al tiempo. No nos interesa por el momento la frecuencia, ya sabemos que un rectificador de media onda vamos a obtener la misma frecuencia a la salida. Tampoco nos interesa el voltaje pico por ahora, o el voltaje RMS o cualquier voltaje de la señal alterna, porque para cualquier caso se analiza de la misma manera. Donde está la fuente del voltaje de entrada, que decíamos puede ser la línea, puede ser la entrada de un transformador, inclusive puede ser la entrada de cualquier otro dispositivo que genere corriente alterna. Por un extremo conectamos al punto común, en este caso tierra o masa, y del otro lado, habitualmente estas fuentes tienen un más menos, conectamos un diodo polarizado. No sabemos cómo por ahora, porque vamos a hacer el análisis en corriente alterna, pero lo hemos puesto de esa manera: el ánodo de este lado, el cátodo de este lado, y hemos conectado una resistencia de carga. Esa carga pues puede representar cualquier otra etapa posterior al circuito. En el tiempo cero, el voltaje inicial pues vale 0 volts. En ese momento pues si no hay voltaje, recuerden, no hay corriente, por lo tanto a la salida aquí tendríamos pues 0 volts. A medida que el tiempo transcurre, el voltaje en la entrada va creciendo de manera paulatina. Para cualquier instante del tiempo posterior a 0, vemos que entonces
un voltaje positivo en el ánodo existirá. Dicho de otro modo, durante todo el semiciclo positivo, mientras que el voltaje va creciendo de manera paulatina hasta que llega a su máximo, pues la fuente de corriente alterna tiene acá su positivo y tiene acá su negativo, de manera que existe una corriente que circula en sentido horario, que dicho también va incrementándose de manera paulatina a medida que el voltaje crece de manera paulatina también. Pero observa que esta corriente polariza al diodo en directa, es decir, va en dirección de la flecha, lo cual significaría que un circuito equivalente en ese semiciclo sería el siguiente. Como está polarizado en directa, y si yo modelo al diodo como un diodo ideal, este se comportaría como un corto. Y mi pregunta es, pues, ¿qué estaríamos viendo aquí en la carga? Pues justo lo que se genera en la fuente. Entonces tendríamos, a medida que crece el voltaje, pues tendríamos prácticamente ese mismo voltaje a la salida. Luego, una vez que llegó el voltaje a su punto máximo, empieza a decrecer en la entrada hasta llegar nuevamente a cero. Y pues como el diodo sigue estando polarizado en directa, pues entonces a la salida tenemos el mismo semiciclo que tenemos en la entrada. Pero atención, después de este instante el voltaje empieza a decrecer, es decir, empieza a tener valores negativos. Entonces ahora la fuente de voltaje cambia su polaridad, ¿verdad? Ahora el positivo está abajo y el negativo está arriba. Eso hará que la corriente fluya del positivo al negativo por el exterior del circuito en esta dirección. Es decir, tenemos ahora una corriente en sentido opuesto, en sentido antihorario. Y bueno, quiero que veas que eso hace que el diodo se polarice en inversa. Y un diodo polarizado en inversa, si estamos considerando el modelo ideal, pues hará que el diodo se abra. Si nos queda un circuito de esta manera, ya no habrá corriente que circule por él. Y pues si no hay corriente, tampoco hay voltaje. Entonces el voltaje presente en la salida de la carga es cero durante todo el tiempo que el semiciclo negativo tome valores negativos, es decir, mientras que la corriente esté fluyendo en sentido antihorario. Y una vez que concluimos un periodo que mide el mismo tiempo que mide la señal de entrada, la historia se repite. Y entonces es como tenemos una señal rectificada con medio ciclo. Por eso que el semiciclo negativo lo corta, lo elimina y lo hace cero. Esto es corriente continua pulsante, pero corriente continua al fin y al cabo. Entonces, concluyendo, un rectificador de media onda permite que haya corriente a través de la carga solo durante la mitad del ciclo y con una frecuencia igual a la de la señal de la entrada. Me he permitido construir el circuito en el laboratorio virtual. He implementado un diodo 1N4002, muy sencillo de conseguir, dicho de paso, es un diodo rectificador. Se puede utilizar el 1N4003, 4, 5, 6, 7, cualquier diodo rectificador para este experimento. Y he puesto una carga de 10 kiloohms. Voy a poner un generador de funciones como fuente excitadora de la señal y lo vamos a conectar el positivo al diodo y el negativo al punto común como lo teníamos en el circuito anterior. Y en la salida vamos a conectar un osciloscopio para poder ver las señales tanto de entrada como de salida. En el canal 1 voy a conectar la entrada, que es prácticamente a la salida del generador, y en el canal 2 vamos a conectar pues la salida, que es prácticamente lo que tenemos en la carga. Vamos a excitar al circuito con una frecuencia como de la línea, por ejemplo de 60 Hz y un voltaje pico de 4 volts. Ahora vemos el osciloscopio, lo encendemos y encendemos el circuito. Aquí bajo la amplitud,
que tengo yo 2 volts por división, y esta es mi señal de entrada. Y voy a prender el canal 2, que es donde tengo la salida, para ver el rectificador de media onda, y lo ponemos igual a 2 volts por división para verlo completo. Mírenlo, ahí está. Estoy viendo al mismo tiempo la señal de entrada y la señal de salida, y la señal de salida ya está rectificada, ya es corriente continua. Vean que pasa por 0, es la misma frecuencia. Y solo una pequeña observación: aquí en los valores máximos de las señales observamos una pequeña diferencia, ¿verdad? La señal de salida es ligeramente más pequeñita que la señal de entrada, y esto se debe pues ni más ni menos a que en el ejercicio del análisis ocupamos un modelo ideal, y obviamente pues nada es ideal. Aquí estamos haciéndolo con un diodo real. El 1N4002 tiene una caída de 0.6 volts, es decir, su potencial de barrera es de 0.6 volts, y esa pequeña diferencia que estamos viendo ahí pues son esos 0.6 volts que se caen en el diodo rectificador. Ahora, siguiendo este mismo procedimiento de análisis, ¿podrías imaginarte qué pasaría si a ese diodo rectificador le damos la vuelta? Es decir, lo conectamos al revés. ¿Tendríamos una corriente continua a la salida? ¿Qué pasaría? Ese ejercicio lo tienes que hacer de tarea y lo tienes que experimentar. Hasta pronto.